Hoy, en Te digo cómo se hace, te vamos a enseñar a hacer un mensaje que se autodestruye en 5 segundos. Un gran icono de las películas de espionaje que Te digo cómo se hace ha hecho realidad para todos vosotros. Manda tus mensajes más secretos sabiendo que solo el destinatario los va a leer. A continuación, en Te digo cómo se hace. Te digo cómo se hace. Y estos son los materiales y herramientas que vamos a necesitar. También utilizaremos papel y pistola de silicona. Para empezar, de un folio cortamos 2 trozos de 5 x 10. Este ancho va en relación con el largo de la pila. Después marcamos a 2, 4 y 6 centímetros desde la parte superior. También hallamos la mitad de una de estas marcando a 2,5. Ahora las unimos como se muestra. Formando esta estructura. En el otro solo haremos las marcas horizontales. Continuamos con las cerillas. Una a una la vamos rascando con el cúter y golpeando con el mango. Intentaremos picarlo al máximo sin dejar rastros de madera. Una vez hemos hecho las 10, nos quedará de esta manera. Ahora cogemos la hoja que dividimos en 2. Esta va a ser la que vaya debajo con las guías de polvo de cerilla. Por lo tanto, aplicamos pegamento de barra por cada una de las líneas. Seguidamente vamos echando el polvo por el mismo sitio de manera uniforme. Quedándonos de esta manera. En la otra hoja vamos a poner el papel metálico mirando hacia abajo y ayudándonos con el anterior marcamos por dónde va a ir la guía. Después con la regla repasamos y añadimos lo que falta de línea. Tenemos que hacer la resistencia de un lado a otro a la altura que se indica. Para eso tiene que ser muy fina, como mínimo de 1 milímetro. Acto seguido, con la regla las unimos. También situamos la pila en la parte baja y marcamos la anchura a ambos lados. Para terminar, lo ponemos donde va a ir pegado y marcamos el ancho de la hoja. Ya lo tenemos listo para recortar. Con mucho cuidado procedemos, llevando especial atención en la zona de la resistencia. Para mayor entendimiento vamos a hacer una demostración de cómo funcionará el mecanismo una vez montado. Al tocar cada polo de la pila en sectores separados, se cierra el circuito haciendo que el filamento se caliente y queme el papel que tiene pegado. Esto genera una pequeña llama, suficiente para encender el polvo de cerilla. Ahora en cámara lenta lo veremos más en detalle. Seguimos escribiendo el mensaje secreto en la parte contraria donde hicimos las líneas. Estas a su vez nos servirán de referencia. El mensaje tiene que ser corto y en 3 líneas en este caso. Ya está listo para empezar a pegar. Pero antes vamos a hacer una pequeña ventana en esta misma hoja a la altura del filamento para ver cómo se produce la reacción. Y una vez lo tenemos, lo cortamos, quedándonos de esta manera. El siguiente paso será aplicar pegamento de barra a toda la superficie. Después pegamos el papel de plata con la parte metálica hacia abajo y seguidamente a la otra hoja. Una vez haya pegado podemos seguir montando el mecanismo. Ponemos la pila en esta posición y con un trozo de cinta adhesiva transparente lo unimos.
También unimos uno de los extremos, en este caso el lado plano. Después recortamos lo que sobresalga por alrededor. Nos tiene que quedar así. Pasamos al otro lado donde irá la arandela de plástico. A esta tenemos que cortarle por donde se indica, quedando estos dos trozos como resultado. En esta misma posición los vamos a poner en la tuerca. Una vez en el sitio los pegamos con silicona. Y así se nos queda. Para comprobar que ha quedado bien posicionado, pasamos el tornillo por completo. Si todo va bien, no debería tocar ni dificultar el paso del mismo. Ya lo tenemos listo para fijarlo a la pila. Pero antes tomaremos medidas del ancho que ha quedado y lo marcaremos como se muestra en el papel de plata. Con las tijeras cortamos y retiramos el papel que nos sobra por los lados. Una vez hecho esto, ya podemos unir la pieza a la pila. Al hacerlo hay que dejar por dentro el papel, llevando cuidado que no haga conexión con el polo opuesto. Ya pegado, nos aseguramos de que no haya accidentes poniendo un trocito de papel entre medio. Esto evitará que haga contacto mientras manipulamos la pieza. Más adelante, el giro que haremos al desenrollar el papel de la pila enroscará el tornillo y empujará el papel de plata. De esta manera hará contacto y cerrará el circuito dando inicio al mecanismo de destrucción. Continuamos pegando el tornillo que irá en el lado opuesto de la pila. Aplicamos silicona en la base y lo pegamos lo más recto posible. De lo contrario, el giro de la pieza será malo. Y así se nos queda. Lo siguiente que haremos será la parte exterior. Con el tubo de cartón posicionamos la pieza y medimos a 10 centímetros. Seguidamente marcamos y cortamos con el cúter. Continuamos cortando el mismo tubo por la mitad, pero esta vez a lo largo. Este corte tiene que ser recto y limpio. De esta manera conseguimos dos partes. Seleccionamos una que será la que nos sirva de base para fijar el mecanismo. Como vemos, la pieza en su largo total no debe sobresalir de la base. También tenemos que hacer unos suplementos que eleven la pieza para asegurar un buen giro sin rozaduras. Tomando medida del ancho de las tuercas, marcamos y cortamos el palito de lado. De estas haremos dos. Directamente ponemos silicona en la tuerca y pegamos uno de los trozos. Ambos lados tienen que quedar lisos como se muestra. Ahora la enroscamos en el tornillo hasta un par de vueltas antes de llegar al final. Con el otro lado hacemos lo mismo. Es el momento de pegar el otro suplemento. Ponemos silicona y pegamos. Ya lo tenemos listo para empezar a regular. En el lado izquierdo, desde la posición de enroscado, desenroscamos una vuelta. En el lado derecho, por el contrario, lo dejamos tocando. Ahora apartamos hacia afuera la pestaña de papel de plata junto con el otro papel y enrollamos el mensaje sin mover las tuercas de posición. Hasta aquí será suficiente. Después aguantamos la tuerca del lado izquierdo mientras desenrollamos el mensaje. Para terminar hay que inmovilizar los dos lados y enrollar el mensaje moviendo solo de la pieza central. Al igual que antes, tenemos que dejar las pestañas por fuera. Hecho esto, procedemos a cargar el artilugio. Ya lo tenemos listo para pegarlo a la base, pero antes le quitamos el papel de seguridad que le pusimos al principio. Esta parte no se nos puede olvidar. Ahora sí, aplicamos silicona y pegamos centrado con la base. Una vez enfríe nos quedará algo así. El siguiente paso será hacer la ranura por donde sale la nota. Cogiendo referencia con esta misma, marcamos el ancho en la otra mitad del tubo. Nos ayudamos de la regla para unir las marcas. Y con el cúter hacemos la ranura.
Una vez la tengamos, pasamos la nota y comprobamos que entra bien sin resistencia. Si es así, ya podemos pegar las piezas por los dos lados, quedándonos de esta manera. En el caso de que el mensaje se haya aflojado o desenrollado en los pasos anteriores, podemos apretarlo de nuevo girando desde este lado como se muestra. Seguimos haciendo el tope para que no se nos cuele la nota dentro. Medimos con el palito de brocheta y marcamos dejando un poco de sobra por los lados. Después lo cortamos y aplicando una línea de silicona lo pegamos envolviéndolo con la parte final de la nota, quedándonos así. Ahora le damos el último ajuste antes de cerrarlo. Y le ponemos silicona en los extremos para pegarle los tapones. Una vez pegados ya casi lo tenemos terminado. Solo nos queda decorarlo un poco para tapar las uniones. Esto es opcional. Nosotros vamos a aprovechar un recorte que teníamos y se lo vamos a pegar con pegamento de barra. Con esto ya lo tenemos terminado. Este artilugio es una creación original de Te Digo Cómo Se Hace. Siéntete como un auténtico agente secreto y envía mensajes que se autodestruyen en 5 segundos. Diviértete sorprendiendo a tus amigos con este increíble invento sin dejar ni rastro. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. La pregunta oculta. En uno de los fotogramas de este vídeo hay escondida una pregunta. ¿La has visto? ¿Sabes la respuesta? Si es así, déjalo en los comentarios poniendo R2 puntos y la respuesta que creas que es la correcta. A continuación desvelamos la pregunta oculta del programa anterior, que se encuentra escondida en el minuto 5,29. Y es... ¿qué tarjeta de objeto es la única que no se puede neutralizar? Y el primer comentario en dar con la respuesta correcta fue el de... El Último Gamer. Un saludo y gracias por participar. Y ahora os dejamos con algunos de los comentarios que nos parecieron más originales. Y con todos ustedes, la araña cuenta chistes. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por venir, gracias. Esta noche les vengo a contar unos chistes que me contaron mis amigos del YouTube. Y bueno, mi primer chiste me lo contó Gerardo Martel Cabrera. Y dice, ¿sabes por qué las gallinas cuidan tanto a sus pollitos? Pues porque les costó un huevo tenerlos. Sí que es verdad, Gerardo, pobre gallina y pobre avestruz. El siguiente chiste me lo contó mi amigo Gokhan SSJ. Y dice, ¿qué le dijo un árbol a otro árbol? A ver a quién se le para primero el pajarito. Ay, Gokhan, este chiste es un poco pícaro, ¿no? Suerte que mis jefecitos no me soltaron ningún pitido. A lo mejor es que no les funciona el pito. A ver, voy a probar. ¡Pinche güey, hijo de la ch***! Ah, pues sí que les funciona. Bueno, el siguiente chiste me lo contó Guamin Gamer. Y dice, un amigo que le dice a otro, oye, mira que mi madre se cayó del balcón y ahora está en el cielo. Y el otro le dice, güey, tu vieja sí que rebota. Guamin, mi suegra es tan gorda que si se cae de un balcón hace un agujero en el suelo tan profundo que llega al infierno. Bueno, el siguiente chiste me lo contó Rogelio Andrés Cuadras Rodríguez. Y dice, vecino, dile a tu hijo que me deje de imitar. Hijo, ya deja de hacerle como tonto. Eso le pasa al vecino por meterse donde no le llaman. El último chiste me lo contó Alejandro Arboleda Rivera. Y dice, le dice la madre a la hija, hija, dicen las vecinas que te estás acostando con tu novio. Ay, mami, la gente es más chismosa. Una se acuesta con cualquiera y ya le dicen que es el novio. Y es que es verdad que hay mucha gente que es muy chismosa. Y también hay muchas hijas que son un poco Y bueno, ya no tengo más chistes, pero antes de irme tengo una noticia. Ya tengo el canal casi terminado, le estamos dando los últimos toques. Así que cuando tenga mi primer vídeo ya se lo diré para que se pasen por ahí, me dejen su like y se suscriban. Y como siempre, si les ha gustado el vídeo, déjennos su like, que no le cuesta nada. Y si quieren que cuente sus chistes, pues déjenmelo en los comentarios poniendo la palabra chiste, 2 puntos y su chiste. Y si todavía no se me han suscrito a este maravilloso canal, ¿a qué esperan? ¡Suscríbanse! Y bueno, ya no les molesto más. Muchas gracias por venir. Adiós, muchas gracias. Adiós.